En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Cosmódromo de Baikonur, transporte del cohete Soyuz. Esta imagen muestra el proceso único de trasladar un lanzador hacia la plataforma de despegue en Baikonur. En una plataforma especial que avanzaba sobre rieles ferroviarios, los cohetes eran transportados en posición horizontal para garantizar la estabilidad de la estructura. La foto refleja la atmósfera de los años 60, cuando la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos alcanzaba su punto álgido. Cada operación de este tipo era un paso crucial en el lanzamiento de naves tripuladas y un símbolo del poder tecnológico soviético. Cazador de cabezas, Ifugao, Filipinas, 1908. En la foto aparece un guerrero de la tribu Ifugao, que habitaba en las montañas de Luzón. La caza de cabezas era parte de sus tradiciones bélicas. Los cráneos de los enemigos simbolizaban la victoria y la protección de la comunidad. Estas prácticas tenían un significado ritual y mágico, pues se creía que el alma del vencido otorgaba fuerza al guerrero. La imagen documenta una época en la que las autoridades coloniales y los misioneros intentaban erradicar estas costumbres, aunque seguían siendo parte vital de la identidad cultural del pueblo. Pun Lim, en una balsa, 1943. La fotografía muestra la increíble historia de supervivencia del chino Pun Lim, quien, tras el ataque de un submarino alemán, quedó a la deriva en una balsa de madera. Pasó 133 días en mar abierto, pescando, recogiendo agua de lluvia e incluso ahuyentando tiburones. Este caso se convirtió en un récord mundial de supervivencia en el mar. La foto transmite la fragilidad del ser humano frente a la naturaleza, pero también la fuerza de voluntad que le permitió superar la prueba. Hombre árabe con mujeres, Egipto, década de 1870. Esta rara imagen retrata a un hombre árabe acomodado junto a sus esposas y sirvientas en el Egipto del siglo XIX. Las mujeres aparecen sentadas en un carruaje, cubiertas con velos según las tradiciones islámicas de modestia. La escena refleja las costumbres poligámicas de la época, así como la jerarquía social dentro de la familia. Es un documento de una era en la que Egipto estaba bajo influencia colonial, pero mantenía su propia organización cultural y doméstica. Discoteca silenciosa en París, 1963. La imagen muestra un experimento inusual. Los asistentes de un club parisino bailaban con auriculares. Cada uno podía elegir su propia música, que sonaba solo para él. Este formato recuerda a las modernas silent disco, pero en los años 60 era una verdadera novedad. La foto ilustra la búsqueda de nuevas formas de ocio en Europa, cuando el progreso técnico permitía experimentar con el sonido y la atmósfera de las fiestas. Fue símbolo de una nueva era de libertad y cultura juvenil. Miembro del Ku Klux Klan, SUA, 1868. La foto registra a uno de los primeros miembros del Ku Klux Klan, organización secreta creada tras la Guerra Civil estadounidense. Sus integrantes usaban máscaras y túnicas para intimidar a afroamericanos y simpatizantes de la Reconstrucción. Rápidamente se convirtió en un símbolo de terror destinado a preservar el poder de los blancos. La imagen es un testimonio único del periodo inicial del Ku Klux Klan, cuando sus actividades empezaban a adquirir carácter organizado e instaurar una cultura de miedo en el sur de SUA. Curación de la espalda con un oso, Rumanía, 1946. Esta fotografía muestra un extraño ritual popular de los Cárpatos. Se creía que un oso adiestrado, al pisar con sus patas la espalda del enfermo, podía curar el reumatismo y la ciática. Estas prácticas combinaban creencias paganas con medicina popular. En la posguerra, cuando el acceso a médicos era limitado, tales terapias seguían siendo populares. La imagen refleja tanto la arcaicidad como la creatividad de las tradiciones rurales frente a las dolencias. Defensoras de la sobriedad, Estados Unidos, 1919. Un grupo de mujeres posa con un cartel con la frase: «Los labios que toquen alcohol no tocarán los nuestros». La imagen simboliza el papel activo de las mujeres en el movimiento por la ley seca, que ganó gran popularidad a principios del siglo XX. Ellas consideraban el alcohol la principal causa de pobreza y violencia doméstica, por lo que luchaban por su prohibición total. Esta imagen muestra cómo las ideas morales y sociales impulsaron cambios legislativos profundos. Caída de un dirigible alemán, Francia, 1917. La foto captó el accidente de un dirigible alemán en la ciudad francesa de Bourbon-les-Bains. Estos colosos del aire se usaban en la Primera Guerra Mundial para bombardeos y misiones de reconocimiento. Aunque impresionaban por su tamaño, eran muy vulnerables al clima y al fuego enemigo. El accidente evidenció que la tecnología no siempre era refiable. La imagen también muestra la curiosidad de los habitantes locales, testigos de la caída de un gigante aéreo. Mafiosos estadounidenses, 1929. En la foto aparecen legendarios jefes criminales, Meyer Lansky, Al Capone y Nicky Johnson y sus asociados. Fue la época de la ley seca en Estados Unidos, cuando la prohibición del alcohol brindó a la mafia enormes oportunidades de enriquecimiento.
Las calles de Chicago y Nueva York se convirtieron en escenarios de sangrientas disputas entre bandas. La imagen refleja la confianza y arrogancia de los gángsters que se consideraban intocables. Es un símbolo de una era en la que el crimen organizado imponía sus propias reglas. Instrumento inquisitorial, siglo XV. Este siniestro dispositivo fue utilizado en Europa durante los procesos inquisitoriales del siglo XV. La construcción permitía romper los huesos de las manos de aquellos considerados herejes. Aunque su uso buscaba infundir miedo y forzar confesiones, tales métodos se convirtieron en símbolo de la brutalidad de la justicia medieval. Los ejemplares conservados muestran la sistematicidad de la tortura, que combinaba fanatismo religioso y control social. La foto reproduce la atmósfera lúgubre de la época de la Inquisición. Custodia del último rinoceronte blanco, Kenia. En la imagen aparece Sudán, el último macho del rinoceronte blanco del norte, bajo la protección de guardias armados en Kenia. Su vida se convirtió en símbolo de la lucha por la biodiversidad, ya que la subespecie llegó al borde de la extinción por la caza furtiva y la destrucción del hábitat. La foto muestra la paradoja trágica. Para salvar a un animal es necesario protegerlo del hombre. La historia de Sudán conmovió al mundo y recordó la fragilidad de la naturaleza. George McLaurin, Estados Unidos, 1948. Esta imagen muestra a George McLaurin, el primer afroamericano admitido en la Universidad de Oklahoma. Se le obligó a sentarse separado de los estudiantes blancos, símbolo de las humillaciones de la segregación. La foto se convirtió en emblema de la desigualdad y al mismo tiempo del inicio de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. La historia de McLaurin entró en los libros como ejemplo de cómo incluso las instituciones educativas sostenían las barreras raciales en pleno siglo XX. Balleneros soviéticos, 1960. La foto muestra los enormes cuerpos de ballenas transportados por balleneros soviéticos. En los años 60, la URSS poseía una de las más grandes flotas balleneras del mundo, activa en todos los océanos. La caza de ballenas proporcionaba grasa, carne y huesos para la industria. Sin embargo, esta explotación causó un colapso en las poblaciones. La imagen refleja la magnitud de las capturas y el contraste entre la grandeza de los gigantes marinos y la crueldad de la actividad humana. Bruce McCandless en el espacio, 1984. La fotografía captó la histórica salida del astronauta Bruce McCandless al espacio sin cable de seguridad. Utilizó la mochila propulsora MMU que le permitió desplazarse en ingravidez. Esto se convirtió en símbolo del progreso técnico y de la valentía humana, enfrentándose solo al vacío del cosmos. La foto muestra la impresionante soledad del astronauta contra el fondo del planeta y el espacio infinito. El doble de Hitler, años 1930. En la imagen grupal, junto a Hitler aparece su chofer, quien a menudo hacía de doble del Führer. Esta práctica se usaba para reforzar la seguridad. Los dobles se mostraban en actos públicos, reduciendo el riesgo de atentados. Durante mucho tiempo fue un tema casi legendario, pero fotos conservadas confirman que realmente se aplicaba esta táctica. La imagen recuerda la atmósfera de miedo y paranoia en la Alemania nazi. Herrero finlandés Pirtti Mäki, 1932. La foto muestra a un sonriente maestro herrero de Finlandia, primer comprador de vodka tras el fin de la ley seca. Pasó la noche en la fila para adquirir una botella y su rostro alegre se convirtió en símbolo del final de las restricciones. Finlandia fue uno de los pocos países europeos en imponer la prohibición del alcohol. La foto refleja el ánimo social, alivio para la gente común, pero críticas de los movimientos por la sobriedad. Los horrores de Ed Gein, Estados Unidos, años 1950. La foto muestra un macabro objeto, un cinturón confeccionado por el asesino en serie Ed Gein, con pezones humanos. Su casa en Wisconsin se convirtió en un auténtico museo del horror, donde hallaron objetos hechos con partes del cuerpo. La historia de Gein conmovió a los Estados Unidos e inspiró personajes icónicos en películas de terror como Psicosis y La Matanza de Texas. La foto documenta una patología criminal que quedó en la memoria cultural. Ingeniero telefónico en Londres, 1925. En la imagen, un trabajador realiza su peligrosa labor sentado sobre un cable telefónico por encima de las calles de Londres. Estas condiciones eran habituales para los técnicos de la época, cuando las ciudades se electrificaban y se expandía la infraestructura de comunicaciones. Casi no había equipos de protección, lo que hacía la profesión muy riesgosa. La foto ilustra el precio de construir el sistema moderno de comunicación que hoy parece tan natural.
Set victoriano para morfina, siglo XIX. La imagen muestra un lujoso estuche médico para inyecciones de morfina, decorado con terciopelo y detalles metálicos. En el siglo XIX, la morfina se utilizaba ampliamente como analgésico y se prescribía incluso para dolencias menores. Sin embargo, la adicción que causaba pronto se convirtió en un grave problema médico. Estos kits solían pertenecer a pacientes adinerados o médicos. La foto muestra cómo la elegancia exterior se combinaba con una práctica peligrosa de la época. El legendario siluro de aguas heladas en Europa. En esta foto aparecen pescadores que extraen de un río helado un siluro descomunal. Estos gigantes solían hallarse en grandes ríos de Europa, como el Volga o el Danubio. Se hablaba de ejemplares de más de 200 kilos, capaces de poner a prueba incluso a los más expertos. En el pasado, la pesca era tanto sustento familiar como motivo de fama en la comunidad. Capturas así se convertían en leyenda, transmitida durante generaciones. La imagen refleja un tiempo en que el hombre, sin tecnología moderna, luchaba directamente contra la fuerza de la naturaleza. Escuela de Ordeñadores, Canadá, 1927. Esta fotografía muestra uno de los métodos inusuales de enseñanza en las escuelas agrícolas de Canadá en la década de 1920. Los jóvenes estudiantes practicaban el ordeño utilizando maquetas de ubres llenas de leche o agua. Esta práctica permitía adquirir técnica antes de trabajar con animales, lo cual era crucial en las granjas donde los productos lácteos tenían gran peso económico. La imagen refleja la orientación práctica e innovadora de la educación de la época, cuando la agricultura se consideraba clave para el desarrollo del país. Familia en la hambruna de Samara, 1921. La foto retrata a una familia musulmana obligada a recurrir a la desesperación. Durante la gran hambruna en el Volga, la gente incluso comía hojas de roble. La sequía catastrófica, la guerra civil y la ruina causaron la muerte de millones por hambre y enfermedades. En la gobernación de Samara la situación fue especialmente trágica. Los campesinos perdieron las cosechas y la requisa eliminaba los granos restantes. Esta imagen simboliza el sufrimiento humano y la lucha por sobrevivir en condiciones extremas. Propaganda en la Torre Eiffel, París, 1940-1944. Durante la ocupación nazi de Francia, la Torre Eiffel se convirtió no solo en símbolo de París, sino también en herramienta de propaganda. La foto muestra una enorme letra V y la inscripción en alemán: Alemania gana en todos los frentes. Tales montajes buscaban mostrar al mundo la fuerza inquebrantable del Reich y quebrar el ánimo de los franceses. Para muchos, sin embargo, fue un recordatorio humillante de la ocupación. Tras la liberación de 1944, estos símbolos fueron borrados con celo. Soldados a bordo del Queen Elizabeth, 1945, la imagen muestra el regreso de soldados estadounidenses desde los frentes de la Segunda Guerra Mundial. El transatlántico Queen Elizabeth había sido transformado en transporte de tropas con capacidad para más de 15,000 hombres. En 1945 llevó a decenas de miles de combatientes de vuelta a casa, simbolizando el fin de los años de guerra. Para muchos fue el inicio de una nueva vida, aunque las cicatrices del frente permanecieron para siempre. Momia de perro en Pripyat. Esta foto simboliza la tragedia de Chernobyl, donde en 1986 los habitantes de Pripyat fueron evacuados dejando hogares y mascotas. La imagen muestra el cuerpo momificado de un perro que nunca esperó a sus dueños debido a la radiación. Miles de animales quedaron abandonados y algunos fueron sacrificados por escuadras especiales para evitar la propagación. La momificación se explica por las condiciones secas de los edificios vacíos. La foto es un recordatorio del precio humano y animal del desastre nuclear. Secuoya talada, Estados Unidos, 1890. La imagen muestra el tronco cortado de una secuoya gigante con más de 2,600 años de vida. Estos árboles existían desde la antigüedad clásica. En el siglo XIX, la tala en California no perdonaba ni a estos gigantes, aunque hoy son protegidos. Una persona junto al corte revela la magnitud. El diámetro superaba los 6 metros. La destrucción de estas secuoyas generó protestas y condujo finalmente a la creación de parques nacionales en Estados Unidos. Transporte por cable sobre el Río Grande, 1915. La foto rara muestra cómo en regiones remotas de Estados Unidos se resolvían desafíos logísticos. Aquí, un locomotor es trasladado mediante cables y plataformas sobre el río. Estos experimentos eran arriesgados, pero permitían llevar maquinaria a lugares sin puentes ferroviarios. La escena subraya la inventiva y el riesgo que acompañaban al desarrollo acelerado de la infraestructura norteamericana. Soldado con ametralladora DSHK, Leningrado, 1942.
La foto fue tomada durante el asedio de Leningrado, que duró más de 870 días. En primer plano aparece un combatiente con una ametralladora antiaérea DSAKK apuntando al cielo. Estas armas se situaban en techos y plazas para defender la ciudad de los bombardeos alemanes. A pesar del hambre, el frío y las constantes amenazas, los habitantes resistieron. La imagen simboliza la desesperada defensa y la valentía de quienes sobrevivieron en condiciones casi inhumanas. Campamento invernal de nativos americanos, 1908. La foto muestra la vida de los pueblos originarios de Norteamérica a inicios del siglo XX. Dos indígenas a caballo se encuentran junto a un tipi cubierto de nieve. Para sobrevivir al frío utilizaban viviendas portátiles, ropa de pieles y técnicas de caza ancestrales. Aunque muchos pueblos ya habían sido confinados en reservas, el modo de vida tradicional aún persistía. La imagen es un testimonio único de una cultura seriamente afectada por la colonización. Miss Francia 1920. La fotografía retrata una de las primeras ediciones del Concurso Nacional de Belleza en Francia. Tras la Primera Guerra Mundial, la sociedad buscaba recuperar la normalidad y certámenes como Miss Francia simbolizaban la nueva era. En 1920 eran aún modestos. Las participantes posaban en sencillos bañadores y sombreros en la playa sin grandes espectáculos. La imagen femenina representaba el ideal de la época: naturalidad, elegancia y sobriedad. La foto refleja los cambios culturales de un país que convirtió la belleza en orgullo nacional. El herrero Patrick O'Neill con prótesis de trabajo, Inglaterra, 1929. Esta fotografía fue tomada en una herrería de Tottenham, donde trabajaba Patrick O'Neill, un herrero que había perdido un brazo. Gracias a una prótesis especial adaptada para sostener herramientas, pudo continuar con su oficio. Este tipo de dispositivos eran poco comunes y se fabricaban de manera individual. La imagen refleja no solo la fuerza de voluntad del maestro, sino también los primeros intentos de crear prótesis funcionales para el trabajo. Es un testimonio temprano del esfuerzo humano por superar limitaciones físicas mucho antes de la llegada de la tecnología biónica moderna.